Como trabajadores, a darle el apoyo total, y como trabajadores del sector privado, porque somos trabajadores de Cervecería Polar, de Empresa Polar a nivel nacional, venimos a darle el apoyo a esta nueva ley del trabajo que vendrá a reivindicar lo que son los derechos de los trabajadores que durante tanto tiempo han sido maltratados. Una ley del trabajo que, como es fundamental, tiene que tener, pues, como lo dije anteriormente, el derecho de los trabajadores a la salud, el derecho de los trabajadores a una vida libre, el derecho de los trabajadores a no ser explotados, el derecho de los trabajadores a no ser despedidos injustificadamente. Una ley que viene a reemplazar una de la Cuarta República, donde se le garantizó los derechos no a los trabajadores sino a los patronos. Aquí hay una ley del trabajo que vendrá de verdad a reivindicar, pues, lo que ha dicho y lo que ha pregonado el presidente durante 12 años, que es el derecho de los trabajadores, de los hijos de los trabajadores, de la familia venezolana a una vida digna, a tener una vivienda digna, a tener un empleo digno. Nosotros andamos en esta batalla luchando para que se consolide, pues, lo que es la revolución bolivariana, se consolide lo que es el pensamiento bolivariano, lo que es el pensamiento chavista, de que todos podamos vivir bien, de que todos podamos tener leyes que se cumplan, de que todos podamos tener una ley que ría y que le rinda cuenta a los pobres, que priorice a los más descaídos, a los que están minusválidos ante los poderosos. Bueno, eso creo que el presidente lo está haciendo y no está llegando. Nos está tocando la fibra de los trabajadores, el aliento de los trabajadores los tenemos puestos, y el espíritu en que esta ley venga a prevalecer por encima del capitalismo. También desde aquí le enviamos un saludo muy caluroso desde el corazón, desde el alma, al presidente Chávez por su mejora, porque se mejore, porque cumpla, pues, con su tratamiento, y que porque la sanación de él es la sanación de la patria, es la sanación del futuro de nuestros hijos, y es la sanación de esta Venezuela nuestra, de esta patria bonita que queremos los trabajadores cumplir. Nosotros hemos hecho miles de propuestas que están ahí, que están pendientes, y que el presidente las tomará en cuenta. Que estamos convencidos, presidente, de que usted es el camino, la verdad y la vida. Usted viene aquí como Cristo a Venezuela a reivindicar los derechos de los pobres. Mire, del universo de trabajadores total de la empresa Polar, ¿cuántos, digamos, apoyan la ley? Porque dicen que hay sectores que no la apoyan porque no se ha discutido, que no la conocen. ¿Cuál es su posición ante esto? Mire, en Polar se ha discutido la ley con los trabajadores. En las empresas se ha discutido la ley con los trabajadores. Y la mayoría de los trabajadores, la mayoría, te puedo decir que, bueno, siempre va a haber quien difiera, siempre va a haber quien no esté de acuerdo, porque hasta con la Constitución que hoy ellos mismos pregonan, la Constitución que ellos mismos, la oposición tampoco estuvieron de acuerdo con la Constitución del 99. Hoy tampoco están de acuerdo con la ley del trabajo, pero yo sé que dentro de un año, que dentro de 2 años, estarán también diciendo: esa es mi ley del trabajo, esa es mi ley que tengo que defender, con mi ley no te metas. Entonces, bueno, ya nosotros tenemos experiencia en eso, pero sí, los que estamos de este lado, los hijos de Cristo, pues, el mundo se dividió en 2 partes: los que somos hijos de Cristo, que tenemos amor por el prójimo, y los hijos de Judas, que jamás estarán de acuerdo con nada, que estarán vendiendo siempre el sudor de los trabajadores, y que estarán vendiendo siempre el alma al diablo. ¿Su nombre, por favor? Richard Martínez, presidente del sindicato de Cigarrera Vigó, Sinatracil, una empresa transnacional, pero el sindicato patriota como nosotros somos, defendiendo una nueva ley del trabajo con corte socialista, como dijo nuestro comandante, unas reivindicaciones para todos los trabajadores de Venezuela, sin excepción del sector privado y del sector público, y garantizando los derechos de los trabajadores, estén sindicalizados o no. Es lo importante esta ley, porque hay muchos trabajadores que no están sindicalizados, donde los patrones los atropellan, los vejan y no tienen derecho a la defensa. Es importante nosotros como sindicatos de base, sindicatos revolucionarios, apoyemos a todos esos trabajadores para que se sindicalicen y puedan hacer valer sus derechos de esta nueva ley tan importante después de la Constitución que se está aprobando prácticamente en horas, en días, por el presidente comandante Hugo Chávez Frías. Todos los venezolanos, todos somos trabajadores, debemos apoyar la ley. Sabemos que la oposición tiene un ataque férreo contra esta ley, y son los empresarios. Pero tenemos todos los trabajadores que tenemos que defender nuestra ley, porque esa es la ley que nos va a llevar a un mundo mejor, a una Venezuela bonita como lo prometió nuestro comandante,
Para eso él fue elegido para nosotros, para defender a esta patria y a los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. ¿Cómo está la relación laboral con los patronos? En este momento, con todo lo que se ha dicho de la nueva ley, las relaciones están muy bien. ¿Por qué? Porque los patronos siempre quieren tener dominio y nosotros estamos decididos a ser libres. Que las reivindicaciones, que el derecho que tenemos a las ganancias que nosotros producimos sean justas. No queremos tampoco tomar presa, pero tampoco queremos ser esclavos de los patronos. Por eso que esta ley es de un corte socialista y ellos están arremetiendo contra los trabajadores. Pero tenemos que mantenernos firmes para defender nuestros derechos. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que deben contener la ley? Por ejemplo, la tercerización. La eliminación de la tercerización es muy importante, porque esas empresas de maletín lo que han hecho es explotar y también aumentar lo que es la pobreza extrema de los trabajadores. ¿Por qué? Porque no le pagan las reivindicaciones que dice la ley. Y también vulneran los derechos. Y eso es lo que lleva a la pobreza. Nosotros tenemos que reivindicar a los venezolanos, ¿verdad? Y tenerlos de un pedestal como debe ser. Nosotros somos libres, somos un país independiente y no vamos a permitir más atropellos sin ningún venezolano. Mire, hay empresas que han despedido marcadamente a trabajadores porque están, digamos, no están a favor de la nueva ley orgánica del trabajo. Ustedes están pendientes como sindicatos que no deben haber despido justificado, no solamente en su empresa, sino en empresas miles y sus seguidores. Correcto, fíjate tú. Ahorita en Polar, a los trabajadores que no están amparados por el decreto de la movilidad, lo que son de trabajadores de confianza, han venido siendo objeto de despido. El sindicato de Polar ha estado luchando realmente para sindicalizarlo y para que se organice. Nosotros también desde aquí, como estamos como un equipo promotor de la Federación de Miranda, estamos motorizando todas esas luchas en conjunto y también ser parte de la central. ¿Para qué? Para que estas empresas no sigan vulnerando los derechos de los trabajadores y despidiéndolos injustificadamente, simplemente por una posición en contra de la ley. Bueno, identifícate nuevamente. Socialista Identifícate. y antiimperialista, ley socialista 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 y antiimperialista. Del Estado Bolivariano de Miranda, que es la República Bolivariana de Venezuela, debatiendo sobre la ley orgánica del trabajo. Consideramos que la ley Caldera, que fue promulgada en el año 1980, fue una ley que favorece fundamentalmente a los empresarios y a los patrones. La sanción que la ley y que el gobierno ha establecido a las empresas por la violación de las convenciones colectivas, por la violación de las condiciones de trabajo, a los trabajadores y trabajadoras venezolanas desde 1980 hasta nuestros días, siempre han perjudicado a los trabajadores. Por ejemplo, un trabajador, el patrón no tiene la libertad de despedirlo y quien tiene que demostrar que faltó realmente no es el patrono, sino el trabajador. En consecuencia, mientras ese lapso dura con todo lo lejos que había sido esta ley, quien salía perjudicado más eran los trabajadores y las trabajadoras. Otro aspecto que contiene la ley orgánica del trabajo, la ley Caldera, como la denominamos nosotros, en 1980, es que las sanciones, es que la organización de los trabajadores siempre va a estar determinado con la anuencia y la intervención de parte de los patronos. La estabilidad plena que se ha venido estableciendo en la Revolución Bolivariana está prácticamente negada en esta nueva ley orgánica, en aquella ley de presidente Caldera. La nueva ley contempla, entre otras cosas, el regreso de la retroactividad, el final de la tercerización. Y es importante establecer que en el año 1997, la llamada tripartita entre la CTV, el gobierno de Caldera y los empresarios, dirigidos inclusive por un funcionario de gobierno como fue Teodoro Pecó, decidieron acabar con la retroactividad de las prestaciones sociales. Y la ley orgánica de 1980 sirvió para eso, sirvió para fundamentar que se le quitara o se nos quitara a todos los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela todo lo que tenía que ver con la retroactividad. Esta nueva ley, producto de las propuestas que hemos hecho en muchas asambleas a nivel de los trabajadores y los sindicatos de base, retoma el planteamiento de la retroactividad. Pero hay otro aspecto que nos parece importante también de esta ley,
ley es el papel que deben cumplir las instituciones del Estado. El Ministerio del Trabajo actualmente, de acuerdo a la nueva ley, siempre favorece todos los procedimientos administrativos a los patronos. La nueva ley del trabajo, nosotros estamos planteando que debe tener un ministerio, que las inspectorías y que las instituciones del Estado deben en todo momento escuchar a los trabajadores, que sean los patronos los que demuestren la falta mía como trabajador o la falta de los trabajadores a sus centros de trabajo, que sean los patronos que así como violentan la contratación colectiva, también tengan ellos que demostrar que son los trabajadores y las trabajadoras los que incumplen con sus responsabilidades en la empresa. A nuestro modo de ver, lo importante, entre otras cosas, de esta nueva ley es que va a establecer unas nuevas relaciones sociales de producción en la Venezuela bolivariana, de cara hacia el socialismo, de cara hacia una nueva sociedad. Inclusive tal como lo plantea el Proyecto Nacional Simón Bolívar en su cuarto enfoque, que habla del nuevo modelo económico de desarrollo. Y el nuevo modelo económico de desarrollo plantea una sociedad justa, una sociedad donde no exista la explotación, donde exista la igualdad y donde exista la equidad. Por eso los trabajadores hoy reunidos del sector privado acá en Venezuela, de la Pexicola, de Polar, de los principales grupos económicos y una transnacional como la Vigor, de alguna manera manifestamos nuestro respaldo y nuestro apoyo, no solamente al contenido de la nueva ley, sino a todo el proceso político que está liderando nuestro comandante, el presidente y compañero Hugo Chávez Figueroa. Ahora Teodoro Pegó dijo que en 1997 el modelo capitalista de la privatización y el impulso del neoliberalismo trajo como consecuencia que a nivel mundial se generara todo un proceso de reducción de las condiciones de trabajo y de las condiciones sociales de los trabajadores a nivel mundial. El puntaje que hizo el neoliberalismo frente a la derrota que había sufrido el modelo económico socialista a través de la Unión Soviética trajo como consecuencia que los empresarios se pusieran a la cabeza, mayor acumulación de capital, mayor explotación de los trabajadores. En consecuencia, cuando ellos aplican la reforma en 1997 de restar, de quitar la retroactividad de las prestaciones sociales, perseguían, resolviendo un problema para los capitalistas en el sentido de garantizarles a ellos mayor acumulación a cambio de darle a los trabajadores anualmente lo que nosotros llamamos una cajita feliz. Es decir, nos rompen a nosotros la continuidad, acabaron con nuestra antigüedad, pero siempre quien va a fortalecer y quien va a salir siempre más fortalecido van a ser los empresarios, sencillamente porque la acumulación de capital se multiplicaba mientras que el salario del trabajador, aparte de que estaba congelado, impedía que a la hora de nuestro retiro y a la hora de nuestra jubilación, el costo que nosotros obteníamos, las prestaciones sociales que se nos entregaban prácticamente sufrían un corte debido a que la recesión económica y la congelación de los salarios traía como consecuencia que el aumento de las prestaciones sociales no fuera la que esperaba el trabajador de acuerdo al tipo de servicio que tenía en la empresa. muchas gracias. Del sindicato de la Pexicola, compañeros del sindicato de Polar, de la Vigor, los compañeros trabajadores de Marco Provincial, los compañeros de TUI, de gastronomía, los compañeros de hoteles que han hecho presencia en reuniones nuestras, de plástico, de alimentos, los compañeros de trabajadores del Ministerio de Educación, tanto obreros como maestros, que han hecho presencia acá, los compañeros de calzado, los compañeros de PDVSA Gas Comunal, que se han presentado aquí con nosotros para esta actividad, y por supuesto bienvenidos los compañeros de la grupo de trabajadores y trabajadoras de la empresa privada de comunicación, afiliados al compañero Carlos López. Es de darle un saludo y luego otra responsabilidad que tiene el compañero Vladimir Camargo, se va a retirar. No, sin dejar de destacar pues que todo estos días ha sido una actividad sumamente agitada, continua,
por la promulgación de la nueva ley y además aún, compañeros, porque en la madrugada de hoy llegó región metropolitana. Comandante. Después de la intervención del compañero, el saludo del compañero Carlos López, vamos a hacer un primer conversatorio, bien, que lo vamos a trabajar partiendo de estos aspectos. Lo que fue la ley Caldera, bien, aprobada en 1980, sin el concurso de los trabajadores, sin la base de los sindicatos, porque ahí quien negociaba era la CTB, la famosa tripartita, Fede Cámara, el Gobierno Nacional y la CTB. Lo que tiene el contenido de la nueva ley y lo que es la nueva organización de los trabajadores, es decir, la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores y la nueva institucionalidad que debe tener el Ministerio del Trabajo después de la promulgación de esta ley y después de la multitudinaria marcha que con toda seguridad por el 1 de mayo vamos a hacer la semana que viene. Entonces, compañero Carlos López. Muchas gracias, compañero. Gracias, Frank. Gracias, Richard. Gracias a ustedes por estar aquí nuevamente en estos preparativos de la gran victoria que va a significar la firma de la promulgación de la Ley Orgánica de Trabajo. Hemos venido, recorrimos ya 4 meses de trabajo intensivo de consulta. Aquí hicieron una asamblea en el Cantón de la Polar, otro en la Vigó, múltiples reuniones aquí y otros sitios. Una ley que tenemos que decir, desde luego que tenemos que decirle a la oposición y a la derecha que sí está secuestrada. ¿Quién la secuestró? Los trabajadores venezolanos secuestrados. Es una ley donde vamos hacia el socialismo, donde los trabajadores van a predominar sobre el capital, sobre el capitalismo, donde se defiende primero el derecho del trabajador, primero sagrado el derecho del trabajador, no como la ley ahorita, la ley que existe, por ejemplo, que te votan a ti y vete tú a demostrar tu inocencia. Primero te votan y después vas a pelear reenganche. No. Esta ley nueva va a decir, para que haya un votado tiene que demostrar que es culpable, que haya habido una falta grave de parte del trabajador. Primero demostrarla. Y si se demuestra, entonces el compañero iría votado, ¿verdad? Pero además de eso, en Venezuela, plena estabilidad, compañero. En Venezuela todavía los patronos nos acabamos de enterar de que la gente de Televen acaba de votar el sindicato completo. Esa es la barbaridad más grande que puede haber. Después del 1 de mayo, patrón que violente la Ley Orgánica de Trabajo, patrón que no obedezca las disposiciones de la inspectoría o de los tribunales de trabajo, patrón que va a ser fuertemente sancionado, patrón que vota una directiva sindical por provincial que tienen, si le echa el cuento, compañero, a lo mejor podrá hablar él, el cuento de más de un año, compañero, una directiva sindical no votada porque no se han atrevido a votarla, pero no le pagan el salario, sino una mínima parte, los tienen totalmente constreñidos. El Banco Provincial, que es un banco transnacional, eso es, no porque yo esté contra los españoles, pero un banco transnacional de esa burguesía oligarca española que viene a aplastar a los trabajadores aquí y en Argentina, donde por cierto la compañera Cristina Fernández le acaba de nacionalizar el petróleo y regresó a manos del pueblo argentino. Eso es lo que tenemos que hacer. Por cierto, con conocimiento mandamos ayer 4 compañeros, 2 petroleros salieron urgentemente anoche, la Cancillería nos mostró un avión con su casco rojo, porque hoy iban a estar en un acto con la presidenta Cristina, dándole el apoyo de todos nosotros, los trabajadores venezolanos, al gobierno argentino en el rescate del petróleo. Compañeros deben estar viajando, salen ahora más tarde y se va para Argentina. Bueno, compañeros, no quiero cansarnos mucho, estamos en la etapa final. El presidente, todo lo que podamos decir hoy aquí, todavía está la posibilidad, si hay algún ajuste, el presidente está haciendo los ajustes finales. La ley está redactada ya, la ley está hecha. Hay unos compañeros que tienen 4 semanas, un equipo técnico de Semana Santa, esos compañeros no vuelven. Un equipo técnico del presidente, pequeñito, redactando. Ya el presidente revisó eso varias veces, lo revisó en Cuba ahorita, y faltan los ajustes finales. Los ajustes finales, y el acto va a ser este fin de semana, no tenemos una fecha, donde se va a promulgar la ley. Y después va a ser la marcha el 1 de mayo. El 1 de mayo, una vez, hacerlo público aquí, ya te dije algo, pero
va a haber una marcha que va a arrancar del centro de lo que ellos creen que es su territorio, del centro del municipio Sucre del estado Miranda. Va a arrancar nuestra marcha de los trabajadores, donde los escuelos creen que es su territorio. Vamos a formarnos a partir del Parque del Este, el Parque Francisco Miranda, perdón. La cabeza va a estar ahí y hacia atrás, hacia Petare, se va alineando toda la marcha. Necesitamos para mañana una reunión en la Federación Petrolera, por lo menos 2 compañeros de Vigó y los tuyos, que van a ser los encargados de montar un bloque de trabajadores de empresas privadas, porque va a ser por bloque. Comienza la central bolivariana, después los campesinos y pescadores, después viene la empresa socialista recuperada y cuarto van ustedes, los trabajadores privados. Entonces, ustedes van a ser, los compañeros que son los que van a dirigir ahí dónde se colocan, cuál es la pancarta de arranque. Ahí van a llegar los privados de Aragua, los privados de Carabobo, de la General Motors, de Firestone, todas las empresas privadas de los compañeros que están con la protesta. Ayer estuvimos en una reunión en la parte de los trabajadores del ministerio, compañeros, y yo creo que no van a alcanzar la calle de Caracas, en base al cálculo que hicimos, para la cantidad de trabajadores que vamos a estar el 1 de mayo en la calle. Obviamente yo tengo que salir a coordinar con esta tarea, me están esperando por allá, no puedo acompañarlos hoy, pero queda en buenas manos el compañero Alexis Corredor, que es el futuro coordinador de la Central Bolivariana en Miranda, el compañero Richard Martínez, que aparte del sindicato de la Vigó, es el futuro presidente de la Central Bolivariana del Estado Miranda. Compañeros, debo retirarme. Entonces es bueno debatir, es bueno seguir la lucha y nos vemos todos el lunes. Perdón, el martes. El 1 de mayo. Bolivariana y que los trabajadores vamos a quedar a la intemperie. Eso es mentira. Porque en ningún país del mundo, sobre todo en este modelo económico que está imperando, del capitalismo, arropando, bien, a pesar de la lucha que estamos haciendo los pueblos del mundo por un nuevo modelo económico, puede haber economías y actividades productivas que se eliminan de la noche a la mañana. De tal manera que entonces, ese esfuerzo que han hecho los compañeros del sector privado aquí en nuestro eje metropolitano del Estado Miranda, del Estado Bolivariano de Miranda, nosotros tenemos que destacarlo. Y tiene que servir de referencia, compañeros. Ahora, ¿qué tiene que ver esa realidad con el marco de la nueva ley orgánica del trabajo? Seguramente algunos y algunas aquí sabemos que la ley que tenemos actualmente vigente, afortunadamente hasta dentro de unas horas, cuando el presidente le dé con su cochino el ejecute hacia la nueva ley, fue elaborada en 1980. ¿Bien? Y muchas veces los trabajadores y las trabajadoras, lo que conocemos de la ley actual es la parte de la organización sindical, cómo constituir el sindicato y cómo le respondemos al patrono. Y si revisamos la ley, si revisamos esa ley, no vamos a conseguir algo que han dicho los compañeros y que lo hemos constatado y que lo vemos en las inspectorías del trabajo. Esas largas colas, producto de los despidos injustificados que hacen los empresarios. Que lo primero que dicen, usted no puede entrar a la empresa, vaya a la inspectoría que le den el cargo. Con eso lo resuelven. Porque hasta en eso son irrespetuosos. Después que te dicen que la empresa es tuya, que tú eres de nuestra familia, cuando ya tú no le sirves, te mandan para la inspectoría a que busques el cálculo, porque para ellos, para los empresarios, para los oligarcas, nosotros simplemente les servimos, es en la medida en que le damos ganancias, que le damos plusvalía. Después dejamos de ser familia, después dejamos de ser hijos, hermanos, padres míos, vayan a la inspectoría que les den su cálculo. Entonces, esa ley que está vigente desde 1980, a través de su reglamento y varias modificaciones, en ningún momento, ¿bien?, favorecía el 100% a los trabajadores. El ejemplo que colocaba el compañero Carlos ahorita sobre las sanciones, y aquí lo dijimos muchas veces. Yo voto como empresario al compañero Contreras, y la inspectoría, después de luchas y luchas y luchas, exige el reenganche y las empresas se hacen las locas, porque la sanción es la mitad del salario mínimo. La sanción para un empresario, y una vez, y fíjense ustedes lo que significa eso,
Cuando estábamos discutiendo la situación de Polar en noviembre, nosotros le dijimos a los compañeros de Polar, cuando Lorenzo Mendoza sacaba sus tremendos comunicados diciendo que la directiva de Polar no quería discutir el contrato con el bendito 25% ese, nosotros le dijimos a los compañeros, a Fran, a Juan Carlos y a otros compañeros que estaban en esa reunión aquí, vamos a sacar el cálculo de cuántos litros de cerveza de Malta producen ustedes diariamente y cuántos de esos litros se traducen en ganancias para Mendoza, para que ustedes vean que es que ellos no solamente pudieran aumentar el 25%, pudieran dar hasta el 100%, porque la ganancia es el triple, compañeros y compañeras. Bien, y cuando se le empezó a demostrar eso a Lorenzo Mendoza y se comenzaron los compañeros en Polar, bien, y en las empresas del Grupo Mendoza a empezar a ver esa realidad, comenzó a verse otra situación. Y empezó Lorenzo Mendoza a recular, como diríamos coloquialmente hablando, ¿bien? Porque de alguna manera demostrábamos, ¿bien?, que todo ese discurso amparado en esta ley de 1980, la llamada Ley Caldera, porque fue él el principal ejecutor de esa misma ley en 1980, cuando él no era sino simplemente senador vitalicio, porque ya había sido presidente la primera vez, ¿bien?, empezaron a darse cuenta que había una retoma del nivel de conciencia de los trabajadores y las trabajadoras a través de sus organizaciones sindicales. Entonces es muy importante, compañeros y compañeras, que ya en esta etapa conclusiva, final, ya en la bajadita de la Ley Orgánica del Trabajo, no dejemos de recordar lo de 1980. Y también tenemos que ver, compañeros y compañeras, cuál era la situación económica de Venezuela en 1980, cómo estaba el barril de petróleo. Porque una de las cosas que lleva a estos señores en 1997 a modificar la ley sin hacer un referéndum, sin consultar a los trabajadores, sino simplemente se reunió la directiva de la CTB y como había en 1997 un contubernio, ¿bien?, un acuerdo entre la CTB, que era la supuesta representante de los trabajadores, los empresarios a través de FECámaras y el gobierno, que el gobierno tenía intereses para los empresarios, decidieron hacer una modificación que fue la más vital, la yugular contra nosotros, pues, eliminarnos la yugular, que fue lo de las prestaciones sociales. 1997 se establece la ruptura final. Hasta 1997 se reconocen prestaciones y el último salario. A partir de 1997 el patrono, tanto el Estado como los sectores privados, tenían que depositar anualmente el bendito fideicomiso. Y al final de cada año, bien, te entregaban cierta cantidad de dinero, bien, y comenzabas el 1 de enero como trabajador nuevo. Bien. Eso era uno de los grandes beneficios. Y ellos compraron muchas conciencias, porque le decían, bueno, pero es que ahorita en diciembre vas a recibir tanto. Bien. Y claro, ellos jugaban con la situación económica del petróleo. Si nosotros nos vamos a 1980, nos vamos a dar cuenta que el petróleo no estaba ni siquiera a 40 bolívares el dólar. Entonces, y el presupuesto, fíjense que una de las cosas que dice Walter Martínez todas las noches en el dossier, dice, el barril venezolano está a 113 el barril. Recuerden que el presupuesto del año 2012 fue calculado a 40, el barril a 40 bolívares. Pero lo habían calculado a 40. ¿Qué quiere decir? Que hay 70 bolívares o 70 dólares de excedente, que eso es lo que permite decirle al presidente la inversión social. Es decir, yo agarro mi 40 que me llega para cubrir el presupuesto de todos los ministerios, para pagar la deuda pública, y me queda un 70 que es el que permite que exista Pedeval, que exista la PDVSA social, que exista la misión vivienda, que exista la misión Milagro y todos esos compromisos de las misiones y el barrio adentro. Por eso es que los empresarios, por eso es que la oligarquía y al imperialismo no le conviene, digamos, un gobierno como el que tenemos actualmente. Porque con toda seguridad, si aquí hubiese un gobierno de la oligarquía, ¿bien?, si regresaran ellos, como muchas veces dice nuestro compañero presidente, el dólar a 113, ¿ustedes creen que ellos destinarían el 8% para la educación? No. ¿Ustedes creen que habrían en los liceos, en las escuelas aldeas universitarias? No, compañeros. No. ¿Ustedes creen, por qué ustedes creen que hay tantos colegios privados, tantas universidades privadas? Porque de 1980 y hasta 1997 se fue privatizando la educación, se privatizó la salud. Los principales derechos sociales se fueron privatizando. Veamos simplemente España.
O sea, simplemente no nos vayamos muy lejos, agarremos el periódico, cualquiera de los periódicos de ellos, el Universal, el Nacional, el 2001, el tal cual, revisémoslo para que ustedes vean lo que está pasando con los derechos sociales en España. Y en Grecia. Una de las cosas, miren, si tenemos amistades españolas, preguntemos. Una de las cosas que tenían los españoles era un sistema social muy seguro. A los españoles aquí en Venezuela, jubilados, les llegaba su cheque mensualmente. Sí. Ahora preguntémosle qué van a hacer ahora. Ahora preguntémosle a esos españoles, que ya son prácticamente venezolanos, porque tienen más de 40 años en Venezuela, si esos derechos sociales los van a mantener. Ya Rajoy los está eliminando, como se eliminaron en Grecia, en Italia, y fíjense la situación de Francia. En la central discutíamos en estos días, acá mismo en la Vigó, veamos la situación de Francia. Fíjense lo que pasó en las elecciones del domingo. Sarkozy, que levantó la guerra contra Libia, ¿bien?, para levantar su popularidad, fíjense cómo salió en Francia. Y con toda seguridad va a ser derrotado. Esa es una respuesta interesante del pueblo francés contra el guerrerismo y contra el neoliberalismo, porque de repente los franceses se están viendo en el espejo de Grecia, en el espejo de Portugal, en el espejo de España y de Italia. Y seguramente están pensando, concha, tenemos que cambiar de capitán de este barco, porque este tipo nos está llevando prácticamente a más bancarrota. Entonces, la nueva ley, bien, tenemos que ubicarla en lo que pasaba en 1980. ¿Qué tipo de Estado había? Constitución de 1961, compañeros. Y si revisamos la Constitución del 2009, la que aprobamos, la mayoría de los venezolanos y las venezolanas, del 1999, que dice un Estado social de derecho y de justicia, nos establece dos tipos de Estado. En 1980 un Estado esencialmente capitalista, y en 1999 un Estado democrático, social y de derecho, donde los trabajadores y las trabajadoras tenemos una participación importante. Entonces los intereses, o sea, el tipo de intereses que había para elaborar la ley de 1980 eran siempre contrarios a los derechos nuestros de los trabajadores y las trabajadoras. En consecuencia no podía ser una ley que favoreciera a los trabajadores, que favoreciera a los trabajadores, tenía que ser una ley que nos perjudicara. Muy bien, pueden organizar todos los sindicatos que ustedes quisieran, pero entonces para legalizar las organizaciones sindicales, ¿bien?, todo es una traba. Aquí sabemos todas las trácalas que hacen en las empresas, cuando compran conciencia, cuando dividen el sindicato, cuando te compran, como en el caso de Polar, y disculpen que uno lo asume tanto de la bendita cajita feliz. Te doy 8 millones para que te desafilies, te doy 15 millones y te traslado para otro sitio, bien, pero te desafilies del sindicato. ¿Por qué le tienen tanto miedo al sindicato en Vigó o en Polar? Bueno, sencillamente porque es una conducta que tiene que ver un poco con esto, compañeros. ¿Qué tipo de organización de trabajadores? Y se tiene que hacer clandestino, Alexis. De paso, tenía que hacerse clandestino, tenemos experiencia. Miren, nosotros tenemos el caso de votaban a directivos. Mes y medio votado tú. Bueno, me acuerdo. Y nosotros tenemos el caso de un compañero del Empire Motor. Empire Motor está en Venezuela con un convenio, ¿bien?, con el gobierno nacional. Seguramente los informes que le llega al alto gobierno es que Empire está respetando los derechos de los trabajadores, pero resulta ser que en Empire Motor hay una corporación. Una se encarga del ensamblaje, otro se encarga de los motores, otro se encarga de otra cosa, otro se encarga de los cauchos. Entonces cuando ustedes vienen a ver lo de la tercerización que estamos hablando ahorita, ¿no? Entonces un grupo de trabajadores con la firma de Empire monta el andamiaje de la moto, otro hace la parte de los motores, otro la parte del radiadorcito, y cuando vienes a ver son varias empresas que cuando tú comienzas a investigar es el mismo dueño, porque finalmente cuando uno le busca las marcas, que comienza a ver el sello que tiene cada una de esas piezas, todas pertenecen al país del motor, pero ellos están divididos. Entonces, yo los compañeros de la Asamblea Nacional. Disculpen que tenemos unos compañeros de la televisora de la Asamblea Nacional. Aquí está el plan de los compañeros campesinos. ¿Bien? Y
Y la marcha, como dijo Carlos, va a salir del Parque Francisco de Miranda, ¿bien? Todo el trayecto hasta llegar a la avenida Bolívar. Entonces fíjense, un poco entonces queremos sintetizar en este aspecto. La ley Caldera, cuando nosotros la revisamos, indudablemente, en todos sus elementos, favorece a los empresarios. En muy pocos elementos favorecía a los trabajadores, que no favorecía la organización. O sea, que permitía la organización, y es que no podía ser de otra manera. Porque la Constitución del 61, como la Constitución de 1999, habla de la libertad sindical. Y recordemos que Venezuela está afiliada a la OIT, y la OIT siempre velaba, por supuesto, abrochado con la CTV, porque aquí se respetaran ciertos derechos sindicales. ¿Bien? Entonces, evidentemente, tenían que permitir la organización sindical. Pero si en una empresa el patrono veía que ese sindicato era clasista, pero primero vamos a comprar a los principales dirigentes. Ah, no lo puedo comprar, lo voto. Lo voto y me hago el sordo y negocio directamente con las inspectorías. Y por debajo de cuerda, a los inspectores, a los abogados, a los alguaciles, le llegaban sobres, ¿bien? Donde iba, digamos, la recomendación que los empresarios hacían. Y eso es difícil de demostrar por uno. Entonces, cuando uno se reunía con los inspectores o con los funcionarios de las inspectorías, concha, vale, la cuestión no ha salido, mira, tienes que subsanar aquí, es que tú faltaste acá, todavía no ha firmado el jefe, y uno se da cuenta, ahora uno se da cuenta que era, ¿bien? Esa compra de conciencia, que es gente que es igual que uno, funcionario, una secretaria, un trabajador, un abogado inclusive, que son iguales que uno porque viven en el barrio, viven en el mismo edificio donde uno vive, pero que su conciencia, ¿bien?, no los lleva a pensar como trabajadores. Entonces, aquella ley prácticamente queda sepultada, así como la del 61, la moribunda, queda sepultada. La nueva ley del trabajo va a interesar todos esos encuentros, ¿bien? Y por supuesto, mucho se ha dicho en favor y en contra, ¿bien? Los empresarios dicen que la nueva ley va a traer como consecuencia la quiebra de muchas empresas. Por supuesto, los compañeros que aquí, que la mayoría son así, trabajadores de las empresas privadas, lo primero que dicen, me voy a quedar sin trabajo. Este Chávez cierra el carajo, y me disculpan los compañeros la expresión. Coño, por este Chávez, por este comunismo, por este socialismo voy a quedar sin trabajo. Porque eso es lo que... y tienen los medios para hacerlo. Nosotros en las reuniones, compañeros, que hacemos aquí de la central, decimos que de repente aquí nosotros podemos leer el Correo del Orinoco, podemos ver Venezolana de Televisión, podemos ver el VEA, podemos sintonizar cualquier emisora alternativa, podemos leer el Ciudad Caracas, podemos leer y escuchar opiniones, pero fuera de Venezuela se escuchan 5.000 opiniones contra nosotros y una sola a favor de este proceso. Porque nuestras embajadas también muchas veces están amarradas, ¿bien? Entonces, la batalla fundamental ahorita está a nivel internacional, y fíjense lo que se le hizo a Libia. Si no hubiese sido por los compañeros de Telesur, por los medios de comunicación alternativos, no nos hubiésemos dado cuenta de todo el montaje que se estaba haciendo en Libia, que se está haciendo en Siria, que se hizo en Egipto incluso. Fíjense ustedes que en Yemen, en Omán hay represión, en los Estados Unidos hay una huelga convocada para la semana que viene, y muy poco se sabe, ellos no lo van a discutir. Eso tiene que ver también con los intereses que tienen los estados para este tipo de leyes. Fíjense ustedes, hay varios aspectos que ya nosotros manejamos sobre la nueva ley. Lo de la retroactividad. De repente lo de la retroactividad ha sido como la bandera principal, porque no es igual. Por ejemplo, yo que estoy en la empresa, en el sector público, me jubilo a los 28 años de servicio, ¿bien? Y con el sueldo, el último sueldo, me hacen mis cálculos de prestaciones sociales, ¿bien? Con el 1997 no. 1997, si yo tenía 15 años, me arreglaban. Bien, me pagaban mis prestaciones sociales por estos 15 años. Bien. Y a partir de 1998, yo empezaba como mujer. De tal manera que, si yo me voy a jubilar ahorita, yo no tengo ya 28, 29 años de servicio en la administración pública, sino tengo escasamente 15 años de servicio. Bien. Y entonces ellos calculan, en el año 98, ganaste tanto, bueno, te toca tanto.
En el año 99 se te aumentó 5%, bueno, ganaste tanto. Ahora no. Ahora, como vamos a rescatar la retroactividad, mis 20 años de servicio que yo tenga en la empresa, tanto pública como privada, me la tienen que calcular en base al nuevo sueldo, el sueldo que estoy obteniendo actualmente. El debate tiene que ver también con la bonificación, con todo eso que se denomina salario. Porque muchas veces nosotros los trabajadores dejamos que sean los abogados los que nos expliquen. Y muchas veces los abogados, bueno, interpretan la ley